Comienza Talk Baseball. Bueno, otro miércoles de Talk Baseball, momento para hablarles un poco del deporte que nos gusta. Efraín Sabarzo, Oscar Prieto Rojas. Otro miércoles 9 de septiembre, ya en el último mes de temporada, así hubiese pandemia o no, hubiese sido el último mes de temporada, así que así arrancamos. Recordándole que se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify, y también pueden darle like. Y si se saben la canción, también pueden cantarla. ¿Cómo está, señor Efraín Eduardo? Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, al igual que todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, en esta edición de Talk Baseball, que hoy tiene a un invitado con el cual desde hace bastante tiempo queríamos conversar. Y no es un pelotero, no es un ex pelotero, tampoco se trata de un gerente de equipo o de algún manager, es un experto en mercadeo y específicamente en mercadeo deportivo. Hablamos de Mito Dona, venezolano, joven, apenas 39 años de edad. Si mal Menos mal que es no, joven, ¿no? no Joven, recuerdo, por joven. supuesto. Joven como tú o como yo. Es incluso más joven que nosotros. Mito es licenciado en comunicación social y además tiene una maestría en marketing promocional en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante un buen tiempo en la agencia deportiva de Empresas Polar y actualmente está en Costa Rica trabajando para no solamente ese país centroamericano, sino para toda la región a través de una empresa multinacional. No ha dejado de estar interesado en el deporte y por eso ya hace algún tiempo Mito fundó la agencia deportiva DBO, que se encarga de analizar, de pues estudiar a los atletas, y esto resulta realmente oportuno y útil para muchas marcas, también para muchos atletas y para muchas agencias. Mito, bienvenido a Talk Baseball. Hola, muchas gracias Oscar, Efraín por la invitación, contento de estar aquí con ustedes. Saben que soy fanático del podcast desde el comienzo, creo que soy de los más activos en los comentarios, también en el engagement, hasta en los lives, pero sí, me gusta mucho el formato y nada, muy contento de compartir este rato con ustedes. Bienvenido Mito y Miranda, que Está mirando. en esta pandemia nos ha tocado a todos. Yo tuve la oportunidad, Santiago, que es mi hijo de 4 años, salió, si no también estaría dando vueltas por acá. Y Efraín ha tenido la participación de su gata y su perro, pero están en casa de su respectiva pareja. De mi novia, de Andrea. Ahí Mito, va. uno entiende en tu caso lo que has desarrollado ya durante un buen tiempo, me refiero a tu carrera profesional y enfocarla en la medida posible en el deporte, no es producto de la casualidad. Entiendo que en tu caso, pues desde hace mucho tiempo, pues había ese interés. ¿Fue realmente así? Sí, mira, la verdad es que desde muy temprano, yo casualmente con estas mudanzas que nos han tocado mucho salir del país, revisando algunos papeles, mis padres me enseñaron incluso dibujos de chamos donde yo soñaba con ser gerente de algún equipo, ¿por qué no decirlo? Ya que está el señor Prieto aquí, gerente de los Leones del Caracas. Del mejor equipo del país, eso es lo que tú tienes que decir. Pero yo me curé de esa enfermedad después, pero en aquel momento todavía sufría de eso. Y no soy magallanero tampoco, ojo, pero sí, la verdad es que era un sueño siempre trabajar en el deporte. Yo creo que le debo mi amor al deporte y al béisbol, particularmente a mi abuelo. Y incluso cuando me tocó viajar a España a estudiar, no existían todavía toda esta cantidad de maestrías y certificaciones, especializaciones deportivas.
y me tocó ir construyendo más bien las herramientas que yo pensaba que me podían en algún momento dar la oportunidad de entrar al mundo deportivo y que, bueno, terminó ocurriendo de la mano de Empresas Polar un poco más adelante. Cuando empezamos a hablar de mercadeo en Venezuela, además, viviste tal vez una época ya incluso después de la bonanza, de la gran bonanza antes del 98, pero viviste cosas interesantes porque en el momento que tú entras en Empresas Polar es en 2007, una empresa que ha estado ligado al deporte y sobre todo al béisbol muy, muy de cerca. ¿Cómo empezaron a ver esos patrocinios? O sea, ¿cómo empezó Mito en esos patrocinios, a trabajar en esos patrocinios que tenía la pelota, sobre todo la venezolana, que es la que te tocó cubrir? Sí, como dices tú, quizás era el comienzo de la etapa verdaderamente complicada, ¿no? Desde el punto de vista del patrocinio deportivo en general en el país, no solo Empresas Polar. Y incluso esos primeros años, sobre todo la 2007-2008 y 2008-2009, hablando propiamente de la temporada de béisbol, todavía era un momento en el que Polar tenía presencia en casi todos los equipos de la liga, tenías los derechos de los naming rights de la Copa, ¿no? La Copa Maltín Polar y luego Empresas Polar. Y la verdad es que era un momento muy, muy bonito, ¿no? Era un momento de todo esto por lo que tú te preparaste y estudiaste y finalmente poder verte partícipe de ello y estar involucrado en las estrategias de las marcas desde mucho antes de comenzar la temporada y luego estar en todos los campos de béisbol, hablar con todos los gerentes, estar relacionado con la mayoría de los peloteros. Era un ambiente en el que uno siempre aspiró a participar. Tú sabes, Oscar, que yo y Efraín también compartimos el otro día algunas fotos. Desde que estaba en la universidad, tuvimos un periódico digital que estaba enfocado Al bate. albate.com y eso era lo que yo siempre quería hacer. Y obviamente hacerlo desde esta nueva óptica en su momento fue muy interesante porque era tener acceso a prácticamente infinito desde el punto de vista comercial a ese desarrollo de las marcas y al verdaderamente tener un impacto en la experiencia del fanático y poner al servicio de los equipos las herramientas que la compañía a través de su marca podía ofrecer y en muchos casos ver muchos de esos ejemplos, ir desde el papel o desde una oficina a la realidad en el campo era súper interesante, ¿no? Y fue el comienzo de la época complicada, como tú decías, Oscar, porque bueno, a los pocos años entramos en aquel capítulo oscuro de la ley del deporte, ¿no? Y me tocó también vivir eso, incluso tener contacto con muchos de los legisladores que en aquel momento impulsaban el proyecto y creo que eso fue quizás el punto en el que realmente comenzó a cambiar el patrocinio deportivo en Venezuela. Tú no solamente eres una persona que ejecuta por tus cargos ejecutivos, sino que además, como lo explicamos en el resumen, eres una persona que se ha encargado de prepararse académicamente para, de la mejor manera posible, pues desempeñar los cargos que has tenido a lo largo de tu carrera y específicamente, por supuesto, en cuanto al mercadeo deportivo. Y por eso quisiera preguntarte, Minto, ¿cómo evalúas, porque sé que es un tema que te interesa mucho, el desempeño durante los últimos años de MLB como marca, tomando en cuenta los grandes retos que tiene en este momento en la industria del entretenimiento? Mira, yo el otro día conversaba de esto con un par de compañeros que también trabajan en este mercado y uno de ellos decía que MLB es como el amigo rico que llega siempre tarde a la fiesta, cuando ya la fiesta se está acabando. Y yo creo que en gran parte lo que le está pasando a nivel comercial a Major League Baseball es eso, ¿no? Ellos supieron identificar de manera clara dónde estaba la oportunidad más grande, que evidentemente era con el tema de la edad de sus fanáticos. Es un fanático del béisbol, es un fanático viejo, pero es un fanático viejo porque MLB no se encargó de hacer esa renovación generacional en la base de fanáticos. Entonces, yo lo que veo en los últimos 3 años, 4 años, quizás los últimos 3 un poquito de manera más intensa, es un esfuerzo extraordinario de MLB por incorporarse a todas estas plataformas a nivel de contenidos y a nivel de comunicación, a nivel de experiencia del fanático,
por la que ya han pasado ligas y ya han obtenido resultados muy, muy importantes otras ligas en los Estados Unidos. Entonces, uno ve cosas como lo que está pasando actualmente, por ejemplo, con Trevor Bauer, ¿no? Y lo que él está haciendo en sus canales propios, lo que está haciendo a través de Momentum, la agencia que creó esta de desarrollo de contenido para atletas, y te habla de que evidentemente hay una necesidad específica, primero desde el punto de vista de los peloteros, de los atletas, que son los más importantes, en este nuevo formato de creación de contenido para ser visibles. Y esa visibilidad aumenta las oportunidades comerciales que pueda tener el jugador, las oportunidades comerciales que pueda tener el equipo, y evidentemente aumenta las oportunidades comerciales de la liga. Y al todos estos factores unirse, es cuando verdaderamente hay un desarrollo en el valor, tanto de los equipos, como de la liga, como de los atletas. Y yo me imagino que la mayoría de los peloteros, sobre todo los norteamericanos, ven que hay una brecha enorme, ¿verdad? No solo en términos de ingresos, sino en términos de oportunidades, en términos de exposición a lo que ocurre con figuras de quizás mucha menor importancia deportiva en otras disciplinas en comparación con ellos. Y creo que ahí hay muchísima tela que cortar, pero evidentemente yo creo que MLB está haciendo un esfuerzo quizás un poco más allá de su capacidad real, o quizás más allá de una estrategia concreta en unos objetivos específicos, por hacerse visible y por tratar de ofrecer nuevos contenidos y nuevas experiencias para el fanático más joven. Tal vez el que no conoce MLB por dentro, que sabe que es un monstruo de 1000 cabezas, no entiende que es un monstruo de 1000 cabezas, y por eso se le es complicado entender cómo MLB fue pionero en todo lo que fue del desarrollo de la tecnología para el streaming, que es lo que hoy lleva el mundo. De hecho, MLB Advanced Media terminó desarrollando el streaming para HBO, para NBA, para todo el mundo. Y eso, de hecho, fue lo que más hizo, más rico hizo a MLB. Pero no se entiende que alguien que haya tenido la capacidad de crear eso, no haya tenido la capacidad también de crear una estrategia de mercadeo para ir hacia los sectores de más jóvenes, ¿no? Y eso es justamente una de las cosas que queríamos hablar, porque o sea, lo importante que es MLB en la plataforma digital, pero lo poco importante que es para que sus videos se vean en Twitter, en Instagram, en todos lados, ¿no? Y quizás la clave, Oscar, es la palabra que acabas de decir, que es crear, ¿no? Ahí es, en el tema de la creación de contenido o la manipulación de contenidos por parte de los fanáticos, es realmente donde la NBA, tomando la plataforma que ya tenía gracias a la tecnología de MLB, da ese salto exponencial en términos comerciales y en términos de alcance mundial. ¿Por qué? Porque liberan sus derechos, no de manera oficial, pero de manera extraoficial, y permiten que los fanáticos crean su propio contenido en base a las imágenes de la liga, a las mejores jugadas, a los entrenamientos, a la interacción de los jugadores, y con esa, no sé cómo llamarlo, subcreación de contenido, es realmente con lo que explota la presencia de la NBA en el mercado internacional. Y cuando, fíjate, tú dabas el ejemplo del streaming, la primera liga que tomó verdaderamente en serio la expansión de sus partidos dentro de las ligas americanas, sobre todo en Latinoamérica. Recordamos los partidos en México, los partidos en Puerto Rico, los partidos en Venezuela. El primer partido fuera de los Estados Unidos se hizo en Venezuela. Y son estructuras que han ido copiando las ligas. La NHL lo ha hecho con muchísimo éxito. La NBA, obviamente, creo que es la más exitosa actualmente. La NFL, obviamente. Pero la construcción de esa estrategia fue al revés de lo que hizo MLB. O sea, la NBA dio muchísimo protagonismo a sus contenidos, dio la libertad a que los fanáticos de cualquier parte del mundo manipularan esos contenidos, y en base a eso montó su estrategia de internacionalización, que es al contrario de lo que hizo MLB. Entonces quizás ahí está la clave de esa penetración puntual de la NBA en los públicos más jóvenes y en donde se quedó en el aparato en Major League Baseball. Mito, dice que MLB durante los últimos años ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos 3 años, lo precisabas así, por tratar de captar mayores audiencias en los aficionados más jóvenes. Ahora, ¿ese esfuerzo se está haciendo con o sin estrategia?
al menos clara para ti? Mira, yo creo que se han dado pasos que indican que hay, como decía Oscar, no todo el mundo conoce el monstruo de las 1000 cabezas que es MLB a nivel corporativo. Ha habido cambios a nivel estructural, administrativo, de áreas claves en MLB que indican que hay una transición a quizás una mayor apertura con el tema de los contenidos, ¿no? No solo en MLB Media, sino internamente en direcciones importantísimas como temas de sponsorship, como temas de alianzas estratégicas, de desarrollo de negocio internacional. Eso por una parte es un indicador interesante. Y otras cosas que quizás pueden ser un poco más, parecer un poco más banales, pero que han dado respuesta a quizás demandas a nivel comunicacional de las grandes figuras del deporte, ¿no? Mike Trout, Bryce Harper, y te pongo un ejemplo súper tonto, pero que ha a darle un poquito más de ese factor de diversión o de libertad a los jugadores y a mejorar incluso la parte visual del juego. El tema de los ganchos, ¿no? El tema de los zapatos. Había una regla de MLB sobre qué tipo de colores de zapatos podías utilizar dependiendo del uniforme que estuviese el equipo en ese momento, o casa o el tercer uniforme. Eso se liberó para darle a los jugadores un poquito más de libertad y jugar con ese tema de los zapatos. Eso te hace ver que, bueno, se están tomando decisiones, están cambiando algunas cosas. Uno ve sobre todo cómo se hacen workshops ahora, por ejemplo, con los equipos que han logrado dar un paso adelante en términos de manejo digital y manejo de redes sociales, como los Gigantes de San Francisco, que quizás fue el pionero en abrir, en derribar la mayoría de las barreras que había en redes sociales en las grandes ligas. Y eso te deja saber que sí, o sea, la MLB está decidido a tratar de recuperar algo del terreno perdido, ¿ok? Creo que logren equipararse con la NBA o con la NFL a corto plazo, pero sin duda es un paso adelante porque lo que vivimos hace 5, 6, 7 años, la verdad es que era preocupante porque uno veía cómo muchísimas plataformas, más allá de lo digital y el tema del social media, eran aprovechados para precisamente atacar los públicos más jóvenes y como ligas con menos experiencia o con menos trayectoria deportiva se estaban aprovechando de ese espacio que MLB estaba dejando. Y el caso emblemático es Major League Soccer, que desde el principio enfocó su estrategia en millennials de alto poder adquisitivo. ¿Y de dónde salen esos millennials? Son los millennials que no se está llevando Major League Baseball y son los millennials que puedes robarle a la NBA. Entonces, yo sí creo que ha habido un cambio. No sé si es suficiente, pero es un cambio radical con lo que vivíamos hace 5 años. ¿Nos puedes dar mayores detalles del caso de los Gigantes de San Francisco? Sí, mira, los Gigantes de San Francisco fueron el primer equipo de MLB que tuvo una vicepresidencia de medios digitales. ¿Okay? Esto fue, si no me equivoco, en el año 2012. Para el momento era una revolución absoluta, los tildaron de locos, de que estaban gastando dinero en algo que no tenía ningún tipo de sentido. Y la realidad es que lo hecho por los Gigantes a partir del año 2012, yo me atrevería a decirte que quizás del 2015 en adelante fue pionero en muchísimas cosas, no solo desde temas básicos como los canales de YouTube, el tema de los podcasts como este en el que estamos ahorita, sino además con el tema de los think tanks, ¿no? Fueron el primer equipo de MLB que tuvo su propio think tank enfocado en el desarrollo de herramientas que contribuyeron a fortalecer la experiencia del fanático en el estadio. Estaban años luz por delante de lo que estaba pasando en la liga y eso se mantuvo como uno de los grandes secretos del béisbol, quizás hasta el 2018, pero en ese momento MLB decidió abrir la puerta y se hizo el primer workshop de medios digitales y de plataformas digitales para todos los equipos y la sede de ese primer workshop fue el estadio de los Gigantes de San Francisco y fue dictado por el VP de desarrollo digital del equipo. Claro, y uno entiende, para ver cómo funcionan las cosas en MLB, que yo creo que fue hace 2 años o hace 3, que MLB le dio o decidió decirle a Rob Friedman, @PitchingNinja, que no podía usar sus contenidos. Y hubo una revolución enorme entre los propios lanzadores de MLB diciéndole, miren señores, pero si esto es una de las cosas que más nos da a nosotros exposición. Y gracias a eso,
es que las cosas se han ido moviendo en cuanto a la parte de derechos y en parte de social media, porque tenemos a dos que nosotros conocemos y que han agarrado una notoriedad tan fuerte. De hecho, para que tengan una idea, Pitching Ninja, después de esa prohibición de MLB, e incluso una demanda de parte de MLB, después de que se dieron cuenta de MLB que estaban haciendo una tontería, Pitching Ninja terminó siendo colaborador de ESPN y sigue siendo colaborador de ESPN y una de las cuentas que más ven los propios jugadores de béisbol. Y lo vemos también con John Boy, un fanático de los Yankees de Nueva York que utiliza todos los videos para dar su explicación como fanático de los Yankees sobre lo que está sucediendo. Y eso es parte de esa apertura de la que habla Mito, de los contenidos y los derechos, que ese es el problema que ha tenido MLB, que ha querido agarrar mucho dinero porque los derechos son pero muy caros, pero entendiendo que eso les va a quitar exposición, pero les va a traer algún tipo de ganancia de una vez. Sí, efectivamente es eso, Oscar. O sea, y quizás lo que yo resaltaría es lo que comentaste al final, ¿no? El tema de sacrificar exposición y alcance por ingreso. Y es algo que incluso tiene mucho que ver también con el tema de los streaming en las plataformas más grandes, ¿no? O sea, el montarte en una plataforma como Amazon Prime, el montarte en una plataforma como Twitter en su momento, como Facebook, al final estabas recibiendo unas grandes cantidades de dinero por tener la exclusividad de transmisión de un partido, pero estabas sacrificando el alcance, ¿no? Porque igual, o sea, la realidad es que la televisión sigue siendo el medio con más alcance, sobre todo por las transmisiones deportivas. Entonces, sí, una paradoja ahí para MLB, pero creo que la apuesta que hicieron otras ligas ha demostrado que no fue la decisión correcta en su momento. Hoy casualmente MLB o en las últimas horas pues ha empezado a promocionar un sistema en el cual pues bueno, la gente va a tener acceso a imágenes de prácticamente los últimos 90 años y de alguna manera es montarse en la onda de la cual pues ha estado hablando Mito. Si crees, si tuvieses la oportunidad de dirigir, de tomar decisiones concretas en una industria tan grande, tan importante como esa, ¿cuáles serían? Wow. Es difícil hablar de unas cuestiones puntuales, Efraín, pero sí creo que tú hablas de esta nueva herramienta, ¿no? Creo que es un paso correcto, ¿verdad? O sea, creo que se llama The Film Room, estuve revisando antes de ayer, brutal, hay videos de Aparicio, hay un toque de bola de Vitico Davalillo que les recomiendo que lo busquen, espectacular. Sí, esto evidentemente es una plataforma encaminada a eso, ¿no? A darle material a la gente que puede producir contenido. De hecho, el mismo espacio dice, para que crees tu propio reel de videos, para que crees edites tu propio video y se lo envíes a tus amigos o a tus enemigos, ¿no? Entonces, yo si pudiera hacer un cambio, por nombrar algo puntual, yo sobre todo trabajaría el tema del lenguaje, Efraín. O sea, el tono del lenguaje. Tú ves el tono del lenguaje de las publicaciones de la NFL, tú ves el tono del lenguaje de las publicaciones de la NHL, ni hablar de la NBA, ¿no? Es un lenguaje muchísimo más urbano, muchísimo más digital. Olvídate los emojis. Ahora hay palabras que nosotros los de 39 años no conocemos, ¿no? Ni qué significa, cómo utilizarlas. Entonces, nada más en términos de eso, si yo tuviese que decidir algo que tenga un impacto rápido, yo cambiaría el tono de todas las comunicaciones de MLB. Porque el tono es un tono muy señorial y es un tono que a Miranda tampoco le gusta, ¿sabes? O sea, es un tono que no va acorde con los nuevos públicos y que al final hay un choque directo porque los aburre. Y esa es la gran realidad. El lenguaje es parte, por supuesto, muy importante de cualquier proyecto, de cualquier idea que se vaya a presentar y que se pretenda desarrollar. Y en un aspecto como este más, y ciertamente el béisbol, pues tiende mucho a la añoranza, el béisbol es
una industria es una actividad cuyas bases están sostenidas por estructuras que son realmente muy, muy conservadoras. Entonces, eso me parece se refleja de una manera muy clara en esto que tú estás diciendo, ¿no? En el lenguaje que se utiliza, que se usa incluso en el manejo de sus redes sociales. Totalmente, totalmente. El tono para mí es clave, por eso te decía, si cambiar algo, empezaría por ahí, pero evidentemente incluso hasta la interacción entre las cuentas oficiales de los clubes, de los equipos, ¿no? Que es algo que se ve mucho en el fútbol europeo, que se ve mucho en la NBA, que no necesariamente tiene que ser confrontacional, para nada, sino nada más el tema de la interacción y de que eso sea parte de lo que muchos de los fanáticos jóvenes en realidad hacen con el contenido, que es echarle broma a tus amigos, de compartir con eso con alguien que te puedas burlar. A veces un meme de algún gesto de un jugador tiene muchísima más repercusión que la jugada más importante del partido. Entonces es precisamente tener ese enfoque que está mucho más alineado con las necesidades de los públicos más jóvenes actualmente. Mito, individualmente, ¿quién lo está haciendo bien en MLB? Cuando utilizo el término individual, me refiero a peloteros, en cuanto a sus redes específicamente. Y luego también me gustaría saber, según tu óptica, qué peloteros tienen un manejo integral sobresaliente que pudiera ser considerado como ejemplo en cuanto a su imagen. Mira, hay una cosa, antes de decirte los dos ejemplos que los tengo claros, hay una cosa importantísima que yo creo que a todos los que nos gusta el béisbol y que nos gusta Major League Baseball y que estamos interesados en la parte comercial, hay que analizar. Y es que tú dirías, bueno, ¿quién es la máxima figura del béisbol? ¿No? ¿Mike Trout o Mookie Betts? Creo que podríamos medio coincidir ahí, ¿no? Sobre todo con el tema de Trout. Y Trout en Instagram, por ejemplo, tiene 1.8 millones de seguidores, ¿no? Cristiano Ronaldo tiene 140 millones de seguidores. Pero ya va, es injusto compararlo con un deporte que tiene muchísimo más alcance, que se juega en claro. más países, etcétera. Perfecto. Vamos a compararlo con figuras de otras ligas de los Estados Unidos. Alex Caruso, ¿verdad? Es jugador de baloncesto de los Lakers. Ni siquiera es titular, ¿verdad? Tiene muchísimos más seguidores en redes sociales que la figura número 1 del béisbol. Claro, también tiene mucho que ver con la personalidad de Trout, ¿no? O sea, porque... Perfecto. Mookie Betts, Oscar, que es un tipo muchísimo más extrovertido, que es un superatleta, que maneja otro tipo de contenido en sus redes, 800,000 seguidores. Eso no es culpa de los peloteros. Eso No, claro que no. Eso es culpa de Major League Baseball, porque la NBA ha hecho de que sus estrategias, sobre todo en temas de darle cara a la liga, se giren en torno a los jugadores que son los protagonistas de la liga. MLB solo tiene 3 o 4 años haciendo eso. O sea, Trout lamentablemente es un tipo que no tiene una personalidad Vale, es muy cerrado y muy callado. A mí me recuerda, salvando las distancias, pero me recuerda mucho el caso de Juan Arango con la Vinotinto, ¿no? Los mejores años deportivos de Juan Arango quizás fueron sus peores años a nivel comunicacional. Me tocó vivirlo en Polar y después también en la otra compañía, en Herbalife. Pero yo te digo, ¿quién lo hace bien? O sea, a nivel de contenido, más allá de la repercusión y el alcance y de los seguidores. A mí me parece que Mookie Betts es uno de los mejores jugadores en términos de contenido. Y contenido hablo de acceso a, obviamente, lo que quiere el fanático, que es acceso al backstage, a lo que no ves, ¿verdad? El jugador tiene acceso, es muy bueno Mookie Betts. Presencia de las marcas que lo patrocinan, se hace de una manera muy buena, no confrontacional, no es pesado. Está pendiente de tener el contenido actualizado en todas sus plataformas, que es clave fortalecer tus canales propios. Así que ¿quién lo está haciendo bien? Mookie Betts. ¿Quién es el que tiene el mejor enfoque comercial del manejo de las redes? Trevor Bauer. Pero de largo. O sea, Trevor Bauer juega en una liga en la que solo está él en el Major League Baseball. Y te digo por qué. Porque evidentemente las redes tienen que tener un objetivo. Las redes tienen que tener un objetivo. Y el objetivo es que sea una plataforma monetizable para los jugadores. Claro. Y
Trevor entendió eso desde el día 1. O sea, olvídate del tema con Momentum, que es esta plataforma de contenido para los atletas, que es otra manera de monetizar. El tipo tiene ya hecho, ya tener más la estructura en la que cualquier comentario que haga él, cualquier meme que salga en los juegos, cualquier tipo de polémica, al día siguiente las camisetas están disponibles en su página web. Entonces, Sí, enfoque desde el punto de vista comercial envidiable. de hecho se ha creado y básicamente Efraín tiene una camisa de Baseballism, yo también tengo una, pero yo creo que gracias a Baseballism empezaron a crearse y este año la Asociación de Peloteros le dio como el visto bueno a RotoWear, que es una de las camisas, también tenemos de esas, de camisas que tienen más que ver con momentos de los peloteros. Sí. Y obviamente entendiendo que pasan muchas cosas en el juego de pelota que uno quisiera tener en la camisa. Yo recuerdo que la primera memoria que yo tengo de esas camisas es con el bat flip de José Bautista. Al día siguiente ya había una camisa lista para que tú tuvieses acceso, pero la única manera de conseguirla en ese momento era que fueras demasiado fanático del béisbol y estuvieras escudriñando. Así llegamos nosotros a Baseballism, así llegamos a RotoWear. No está todavía masificado, pero es lo que pasa, creo que también con el propio deporte. El deporte sigue siendo un deporte de viejos, porque al final el Major League lo ha querido así, no ha querido abrirse hacia otros mercados, y te digo, uno lo entiende cuando ve el monstruo por dentro, porque por dentro siguen mandando, y no tiene nada de malo que sí, que personas de mayor edad sean los que tengan la última palabra, pero tiene que haber rodearse de gente joven que entienda un poco lo que está sucediendo. Yo, por lo menos, te hablo de mi experiencia, yo no coincido que MLB Network apenas este año es que tú podías ver MLB Network en la plataforma de At-Bat, de MLB TV. Ajá. Apenas este año. Increíble. Eso es. Mira, cuando todos los streaming que tienen sus propios programas, NFL, NBA Countdown, todo es parte de la programación habitual del canal propio de la liga. O sea, es una locura. Pero uno lo entiende porque al final, o sea, primero son muchas cabezas que tienen que ponerse de acuerdo y eso es lo malo. Y son personas obviamente de avanzada edad que no entienden que eso tiene que pasar. Entonces, mi pregunta en cuanto a eso viene, ¿cómo cambiar la exposición de los peloteros? O sea, ¿cómo hacer que los peloteros sean más visibles, se conozcan más? Porque sí, conocemos a Trout hoy, y lo hablábamos en otro episodio, nosotros pensamos que Fernando Tatís va a ser la cara del juego por la manera de ser, por el tipo de persona que es, al ser latino, Y por el espacio que dejó Altuve. Y por el espacio que dejó Altuve. La cara latina del béisbol era José Altuve. Y Sí. después de Gate tenían que buscar una cara nueva. Con muchísima fortuna, porque yo pienso que el que estaba puesto era Vladimir Guerrero, pero no ha explotado todavía. Y Tatís aprovechó el momentum, ¿no? Que el momento, el talento correcto en el momento exacto. Bueno, ahí la pegaron con Tatís, total. Entonces, ¿qué debe hacer la liga para explotar más a sus jugadores? Porque muchos dicen, es verdad, la NFL, los jugadores que se ven porque que se conocen son incluso más, a pesar de que los jugadores normalmente tienen un casco y no se les ve la cara, pero tú conoces a Rob Gronkowski, conoces a Tom Brady, conoces a Marshall, o sea, entonces, pero en MLB, si tú ves a Clayton Kershaw en un restaurante, probablemente la mayoría de los fanáticos del béisbol no sepan quién es. Exacto, exacto. Mira, es fácil, no es tan complicado, no estamos inventando el agua tibia, ¿verdad? Es un proceso por el que han pasado la mayoría de las ligas, incluso Major League Soccer actualmente, ¿no? Y es darle el protagonismo a la cara de los jugadores. O sea, no puede haber un proceso, una campaña en la que no sean protagonistas los jugadores. Tú piensa en nada más a nivel gráfico.
¿no? Que tú dirás, pero bueno, pero ¿cómo se incorpora en algo como eso? Piensa en una línea gráfica que tú recuerdas de Major League Baseball. Yo por lo menos se me queda una que es la línea gráfica de las postemporadas. ¿Okay? Los logos de postseason, World Series, serie de campeonato, etcétera, etcétera. Es increíble que en el momento definitorio de la temporada el protagonismo no sea para los jugadores que están jugando la Serie Mundial, ¿no? Entonces, yo te diría que lo primero que hay que hacer es dar protagonismo en las plataformas de la liga a los jugadores más importantes, ¿no? Dar protagonismo a los jugadores como si fuesen un producto que en parte es lo que son. Lo que son, claro. Ok. Yo creo que ahí está privando quizás lo comercial, ¿no? El tema de los ingresos y el tema de no fortalecer tú la marca propia del jugador utilizando las plataformas de la liga, sin entender que es algo en lo que todos ganan. O sea, la NFL, sí, hizo que la figura de Tom Brady fuese una figura inalcanzable, ¿no? Idílica. Y con eso ayudó a construir la marca propia de Tom Brady. Pero los dos se beneficiaron. Entonces yo creo que eso es quizás lo que falta por entender en Major League Baseball, ¿no? Que es que no se trata de ceder protagonismo, es de construir juntos tu marca y el appeal, porque fíjate algo, y ya termino. Cada jugador tiene un nicho específico en el que tiene un impacto superior a la liga. Yo estoy seguro que hay mucha gente que prefiere seguir a Mike Trout que seguir a las cuentas de MLB, o que prefiere seguir a Mookie Betts que seguir a las cuentas de MLB. Entonces tú lo que estás es sumando todos estos productos que tienen nichos específicos en el mercado para fortalecer tu marca como liga. Y la liga tiene que aprovechar esos segmentos para darle protagonismo a cada uno de los jugadores. Por ahí Claro. El tema, Efraín y Mito, es que la mayoría de los dueños y gerentes de MLB tienen algo que yo he escuchado mucho, y es que el fanático debe ser fanático del equipo, no del jugador. ¿Por qué? Porque el jugador se puede mover de equipos. Y eso es lo que creo que es a lo que le temen los dueños de equipo. Chévere, le hacemos la campaña a Trout, pero ¿qué pasa si Trout en 6 años deja de ser un angelino y se convierte en un Dodger? Entonces ese fanático de Trout ya no va a ser un fanático angelino, va a ser un fanático Dodger. Pero oye algo, eso es un enfoque de los años 70. Totalmente. Y sigue con lo que estábamos hablando ahorita. Fíjate, te pongo un ejemplo que no es de béisbol. Una de las ligas de fútbol latinoamericano que más ha progresado en los últimos 10 años es la Liga Mexicana a nivel comercial. ¿Y por qué? Porque establecieron unos controles o unos parámetros mínimos para todos los equipos. Entonces, si el producto de cada uno de los equipos, si el producto de cada uno de los jugadores eleva su valor, la liga sube su valor, que fue lo que pasó en México. Entonces, evidentemente, siempre los Yankees van a tener un valor distinto al de los Marlins. Perfecto, pero si los Marlins suben el valor de sus redes, de su contenido, la liga gana. Así no sé, Marcelo Zuna juegue hoy con los Bravos y mañana esté con San Luis y después esté con los Yankees. No importa, igual vas a caer en algo, vas a caer en uno de los productos en la liga con el que todos ganamos, con el que todos nos beneficiamos. Con mayores audiencias, con mayores contenidos compartidos, con mayor interacción, con mayor penetración en público joven. Mito, ¿cuáles son las características que busca un gerente de mercadeo deportivo para asociar su marca a un atleta, a un deportista en particular? ¿Qué ve? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué necesita de esa figura? Mira, nosotros en Mercadeo hacíamos un estudio todos los años que se centraba precisamente en eso, ¿no? Y una de las preguntas era, al momento de tú firmar a un atleta como imagen de tu marca, ¿cuál de las siguientes variables tiene mayor peso? Y la última vez que hicimos el estudio, que fue en el año 2018, el número 1, los valores del atleta. Estamos claros que la mayor parte de lo que se construye a nivel de mercadeo deportivo se construye sobre la conexión emocional de los fanáticos que son consumidores con el equipo y con lo que el equipo representa. Y lo que el equipo representa está construido sobre los valores del equipo, ¿no? No sé, Liverpool, you'll never walk alone, ¿sabes? Aquí estamos todos juntos hasta el final. El Real Madrid,
batalla hasta el final. El Barcelona construye su talento de su propia cantera. Creo que cada equipo tiene como algo que lo representa, ¿no? Los Yankees de Nueva York, él es el malo, ¿no? Pero evidentemente sobre eso es lo que tú quieres construir y pasa exactamente lo mismo con los atletas, ¿no? Tú buscas que si tu marca es una marca que quiere posicionarse en un segmento específico del mercado, en el que tú tienes unos atributos puntuales que quieres ofrecer como producto, tú buscarías que algunos de esos atributos, algunos de esos valores se vean reflejados en el atleta que tú quieres que represente a tu marca, porque al final, si eres una marca grande o pequeña, igual lo que vas a buscar es que ese atleta te dé mayor alcance con un público en específico, es lo que hablábamos ahorita. Les decía entonces que lo que buscas es, sobre todo, que haya un espejo de esos valores entre el atleta y tu marca, ¿no? Y cuando hicimos ese estudio, esa fue la variable que salió de número 1. Pero otra cosa interesantísima era que muchísimas marcas le daban, creo que cerca del 27% de las marcas que entrevistamos, eran 56 marcas, le daban un valor muy importante al tema de las redes sociales. Entonces, ahí también hay una preocupación de las marcas por el tema de la penetración con los millennials y con la generación Z, ¿no? Más allá de lo que el atleta pueda representar, si es un atleta que tiene un alcance en redes sociales muy importante, es algo que las marcas van a considerar. Pero, ¿Cuál es sí. el pelotero venezolano que ves en este momento con un mejor trabajo en cuanto a redes sociales, pensando precisamente en esto que nos estás diciendo? Mira, es fácil y yo creo que es algo que viene ocurriendo desde hace 3 o 4 años y que sobre todo en términos de evaluación de contenido era muy, muy bien reflejado por las marcas. En las redes sociales de los peloteros venezolanos, largo el caso de Salvador Pérez. Salvador Pérez es extraordinario, pero superlativo, ¿ok? No hay ningún jugador venezolano que tenga una conciencia tan clara del manejo de sus canales propios como lo tiene Salvador Pérez. Probablemente habrán otros con contenidos más jóvenes o un poquito más arriesgados, con mensajes un poquito más complicados, pero Salvador es extraordinario. ¿Qué hace Salvador en redes? Salvador es muy auténtico. Yo creo que a los que no hemos tenido oportunidad de entrevistarlo es tal cual como lo ves cuando interactúas con él, ¿no? Y creo que darle ese tipo de enfoque a sus redes y dar, que creo que es la clave para cualquier pelotero y cualquier deportista, dar acceso al backstage, dar acceso a lo que hacen los peloteros cuando tú no lo estás viendo, dar acceso a los entrenamientos. Incluso cuando tuvo su lesión y estuvo trabajando en su rehabilitación, había acceso pleno, diario, a la rehabilitación de Salvador. Cuando se empezó a hablar del Clásico Mundial de Béisbol, él mismo hacía un live todos los días con un pelotero distinto, como para sumar ideas de qué debería pasar con el Clásico, quién debería ser el manager. Entonces yo creo que él tiene muy claro, tiene muy presente la temperatura de la gente que lo sigue y cuál es el impacto del contenido que él saca en sus redes. Y yo acentuaría 2 cosas: autenticidad y acceso. Creo que esas son las 2 claves del contenido de Salvador Pérez. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo maneja una marca un escándalo en redes sociales? Para las marcas es más complicado, dependiendo de las marcas, ¿verdad? Dependiendo de qué marca se trate. Si es una marca que tiene un tono más agresivo en redes sociales, quizás es menos complicado manejar un escándalo, porque si eres muy extrovertido, si eres una marca que comunica mucho, es más fácil hacerle cara a una crisis comunicacional, reputacional o de lo que se presente, ¿no? Si eres una marca que por alguna condición particular no puedas compartir contenido tan explícito o no puedas comunicarte de manera más abierta con tus consumidores, siempre vas a tener problemas al momento de manejar una crisis. Yo creo que en general, y que eso me lo dijeron varias veces en la universidad, tanto en la carrera como en las maestrías, lo peor que puede hacer una marca es no hacer nada, ¿no? Con las crisis hay que reaccionar, hay que asumir si hay un error palpable, si hay algo que la marca tiene que afrontarlo lo más pronto posible y tratar de construir la solución a partir de ese momento. Creo que me lo estás preguntando por el tema de los astros. Sí, con todo, o sea, al haber redes sociales, es una de las cosas, o sea, al haber redes sociales y que los propios jugadores las manejen, estás más expuesto a que el jugador cometa un error, porque el error puede ser,
no solamente por ser un jugador, pero lo podemos cometer todos en nuestras redes sociales. Sí. Algún tweet que terminó siendo interpretado, o sea, no interpretado de mala manera. O sea, pensabas en una cosa y la dijiste al mundo. Yo siempre le comento esto a Efraín. Al final las redes sociales terminaron siendo el balcón de la gente, porque lo lógico era que si tú pensabas algo, tú te pararas en el balcón y lo gritaras y no pasaba nada. En cambio, no, si tú piensas algo de algo que puede ser polémico, lo dices en Twitter y eso, dependiendo de la figura que seas, tiene una repercusión mucho más fuerte. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué pasa con el jugador voy a poner el caso, LeBron James y Donald Trump? Ha sido muy vocal LeBron James en cuanto a su rechazo al presidente Trump, y ha sido muy vocal Trump en cuanto a su rechazo a lo que sucede con los jugadores de color en la liga de la NBA. ¿Qué pasa si llega un momento donde LeBron termina pasando una línea que está muy delgada y hay patrocinantes muy fuertes detrás de LeBron? Ahí la clave es el tema de lo que comentábamos antes, Oscar, el tema de los segmentos. O sea, si tú estás asociándote a una figura como el LeBron, es para atacar a un segmento específico del mercado. Si ese segmento del mercado también tiene una afinidad por el presidente Trump, estás en problema. ¿Ok? Va a ser difícil que te desmarques de uno de los dos sin afectar tu penetración en ese mercado y por lo tanto tu venta. Entonces, yo siento que lo más sano para la marca es estar del lado correcto de la historia. Y las redes, hay una variable que se llama sentiment, ¿ok? Que te dice fácilmente cuál es la reacción de la gente ante el contenido que estás compartiendo. En este caso, la posición de LeBron ante cualquier tema, el tema de Black Lives Matter o cualquiera de los temas sociales que tenemos en la mesa. Con el sentiment tú puedes medir más o menos dentro de tu universo de seguidores hacia dónde se está inclinando la balanza. Y eso evidentemente las marcas lo manejan con muchísimo detenimiento. Fíjate, nosotros hace unos días publicamos con un grupo de especialistas brutales el Sport Report, ¿no? Que sacó este primer estudio sobre las redes de los equipos de béisbol en el Caribe. Y una de las variables más importantes en ese estudio es el sentiment. ¿De qué te sirve tener 5,000 comentarios y 60,000 retweets si el sentiment de los retweets y de los comentarios es 80% negativo? Como marca tienes que tener muy claro por dónde vas a transitar en este sentido. Y fíjate que yo creo que incluso marcas que podrían ser dentro de lo que nosotros vemos día a día, percibidas como marcas conservadoras, se han deslindado del mensaje del presidente Trump, siendo su público objetivo quizás mucho más cercano a esos Estados Unidos conservadores que al mensaje verdadero de Black Lives Matter. Porque lo que te están diciendo tus consumidores, y específicamente los consumidores más jóvenes, que son los que se comunican mayoritariamente en las redes sociales, es que el mensaje de Trump de confrontación no es algo a lo que tú quieras asociarte. Y tú tienes como marca no solo que pensar en lo que va a pasar hoy y mañana, sino lo que va a pasar los próximos 10 años. Y resulta que la generación Z son tus consumidores en los próximos 15 años. Así como los millennials han sido tus consumidores de hace 5 años y van a ser tus consumidores en los próximos 5 años también. Entonces creo que por ahí pasan mucho ese tipo de decisiones desde el punto de vista comercial para la marca. Vamos a trasladarnos a Venezuela, específicamente a la LVP. Es muy obvia la respuesta a la pregunta de cuál equipo está haciendo mejor las cosas desde el punto de vista de mercadeo, de manejo de imagen y tomando en cuenta también su trabajo en las redes sociales. Sí, total. Cardenales de Lara. Por mucho. Pero por muchísimo y desde hace muchísimo tiempo. Y hay algo curioso, que es que el alcance de las redes de los Leones del Caracas es descomunal. Tú sumas a todos los equipos de la LVP, de la LVP y del fútbol de primera división y no llegas a la cantidad de seguidores que tiene Leones del Caracas. Así de descomunal es el alcance que tienen las redes del equipo de Oscar, ¿no? Bueno, no. Ese equipo hace más de 19 años ya no es nuestro. El tema con el Caracas es que creo que desde el principio supo ver el valor de los canales propios del equipo. Y una de las claves del alcance de los Leones del Caracas es su perfil de Facebook, que no ha cambiado desde que se abrió.
la mayoría de los equipos de béisbol en Venezuela han perdido cuentas. ¿Por qué? Porque ponían a las redes sociales a manejarla al sobrino, del cuñado, del gerente, o mi hijo que sabe mucho esto de Twitter va a manejar esto, y cuando había cambio, se desaparecían las cuentas. Entonces, el trabajo de Cardenales los últimos 5 años ha sido extraordinario. Ahí han pasado personas muy buenas, que son chamos de una generación más abajo que nosotros, que se prepararon para el tema deportivo, que se prepararon para el tema de medios digitales, y el trabajo se ha visto de manera extraordinaria. Yo por eso te digo, es muy fácil la respuesta, que es Cardenales de Lara. Y entonces, ¿qué debe hacer Leones del Caracas para estar en el... Ya voy. No, tranquilo. Sí. Déjame... Ajá, aquí estoy. Entonces, hija, ¿qué tiene que hacer Leones del Caracas? Entonces, ¿qué tiene que hacer Leones del Caracas con una cantidad importante de seguidores para mantenerse de nuevo, a pesar de que está viviendo momentos bajos deportivamente, que va a pasar en cualquier franquicia, para mantener a sus fanáticos activos, ¿no? Mira, hay ejemplos en el deporte, en el béisbol venezolano, de equipos que han pasado muchísimo más tiempo sin ganar que el Caracas, ¿no? Quizás no han estado acostumbrados a ganar y por eso el impacto es menor. Pero el tema con el Caracas es que yo siento que tiene un patrimonio histórico tan potente, que tiene un arraigo tan descomunal en esa súper amplia base de fanáticos, que no están manejando de manera correcta todo lo que pueden construir con esa base de fanáticos. Hay ejemplos de otras disciplinas en Venezuela con bases mucho más pequeñas, con muchísimas menos herramientas que la que tiene el Leones del Caracas, y los resultados han sido infinitamente superiores. Ahí está el ejemplo del Caracas Fútbol Club, ¿no? Que en términos históricos probablemente se parezca a Leones, pero en términos de herramientas y de posibilidades, ni de cerca. Entonces, yo siento que el Caracas tiene que tener un trabajo un poquito más conciso en términos de contenido y en términos de que eso verdaderamente sea una plataforma de interacción con los fanáticos. El Caracas ha pasado por momentos terribles en sus redes, en los que han incluso limitado los comentarios en los posteos, que es un súper fail absoluto, ¿no? Y eso habla mucho de la improvisación en la estrategia de contenido. Y la verdad es que no hay necesidad. Yo siento que el valor, y ahí entramos en más términos marqueteros, pero el equity de la marca Leones del Caracas es inigualable con ninguna otra franquicia deportiva en el país. No hay razón para que no tengan las mejores redes sociales del país. La liga está pasando por momentos realmente complejos. Me refiero, por supuesto, a la LVP. Y uno de los problemas es el económico. Eso principalmente por el país en el que estamos. Sin embargo, ¿qué sientes puede hacer la liga pensando de manera integral en marketing para ser mejor, aún en una circunstancia como esta, tan compleja, tan difícil, o incluso teniendo como propósito de cualquier mejora, de cualquier objetivo desde el punto de vista de mercadeo, el momento en el que estamos viviendo y el momento por el que está pasando la liga? Mira, yo siento que el béisbol sigue siendo, junto con la selección de fútbol, junto con la Vinotinto de mayores masculina, el producto deportivo de mayor valor en el país por mucho, ¿no? Mientras eso siga siendo así, va a haber interés de las marcas en patrocinar el béisbol. Va a haber dinero, más o menos, obviamente dependiendo de factores externos a la liga y a la disciplina. Pero mientras el interés esté ahí, mientras la exposición esté ahí, y mientras la atención del público siga estando en el béisbol como lo está todos los años, yo tengo ya 17 años trabajando en mercado deportivo y tengo 12 años escuchando que el fútbol va a sobrepasar el béisbol en Venezuela. Y no ocurre. ¿Okay? No hay ningún indicador, salvo aquel indicador de que hay más jugadores de fútbol que de béisbol en Venezuela. Pero a nivel comercial no hay nada que sustente que la liga de fútbol es un producto más valioso que la liga de béisbol. Entonces, mientras ese interés, mientras esa realidad comercial siga existiendo, va a haber dinero para la liga de béisbol.
¿Suficiente? ¿No suficiente? Ya depende de otros factores. ¿En qué creo yo que la liga debería concentrarse? Vuelvo con el ejemplo de la Liga Mexicana. Yo siento que la figura de la liga ha sido una figura con sus altos y sus bajos, pero ha sido una figura sólida como ente regulador de lo deportivo y lo administrativo del béisbol profesional en Venezuela, más no de lo comercial. ¿Ok? Entonces yo creo que un gran paso para la liga, incluso en esta coyuntura, o quizás especialmente en esta coyuntura, sería fijar unos parámetros mínimos desde lo comercial para todos los equipos. ¿A qué me refiero con esos parámetros mínimos? En términos de imagen televisiva, en términos de espacios publicitarios, en términos de experiencia mínima para el fanático en los estadios, en términos de un plan de la liga junto a los equipos para promover la liga profesional de béisbol en los públicos más jóvenes. Yo creo que esos serían unos puntos interesantes de ver a la liga trabajar pensando en el futuro y en el futuro más próximo y también en el futuro a mediano plazo, ¿no? Porque lamentablemente no es algo que se haya hecho, ojo, no lo ha hecho ninguna otra disciplina tampoco, pero sí ha habido esfuerzos puntuales de equipos, de clubes, para hacer alguna de estas cosas que acabo de comentar y los resultados se vieron. En su momento, la Liga Profesional de Baloncesto, cuando cambió de imagen en el año 2012, 2013, hubo un plan específico para, desde lo comercial, robar espacio al béisbol. Y tuvo muy buenos resultados. Entonces, yo siento que si se logra establecer, como te digo, unos parámetros mínimos pasando por estos escenarios que te acabo de comentar, debería haber una posibilidad de luz al final del túnel para la liga, tanto para los equipos grandes como para los equipos pequeños. Y en el Caribe, Mito, o sea, Liga Dominicana, Liga Mexicana, y bueno, sabemos que la Liga Boricua es una liga aparte y que ha tenido sus problemas. ¿Cómo ves las ligas del Caribe con respecto a lo que ha sucedido en Venezuela? Mira, yo creo que son ligas con mercados totalmente distintos, a pesar de que mueven la misma disciplina y que las estructuras de los equipos y las estructuras de la liga probablemente sean similares. Las particularidades de cada uno de los mercados hacen que los planes comerciales sean totalmente distintos, ¿no? En Dominicana es como un monopolio, ¿no? A nivel deportivo. La verdad es que las otras disciplinas tienen muy poca penetración, salvo las selecciones nacionales, quizás como el baloncesto, pero las ligas distritales de baloncesto tienen un alcance que es incomparable con lo que el béisbol produce en ese país. El fútbol está ganando terreno, pero también es insignificante, ¿no? En comparación con la cantidad de dinero, con la cantidad de fanáticos, con lo que significa para el país el béisbol. Entonces, ¿qué me llama la atención del mercado dominicano puntualmente? Es un mercado que con las limitaciones que las tienen los equipos, incluso los equipos más poderosos en términos de instalaciones, etcétera, hay mucho énfasis en la experiencia del fanático. Yo tuve oportunidad, antes de la pandemia, cerrando el 2019, de visitar casi todos los estadios de República Dominicana de béisbol. Y son estadios que la mayoría no son comparables en términos de infraestructura con los estadios venezolanos, pero en términos de detalle son estadios increíblemente pulcros. Son estadios en los que te apabulla la atención al fanático, pase por aquí, señor, lo estamos esperando, venga por este lado, ta, ta, ta. O sea, con muy pocas herramientas, pero las pocas herramientas que tienen las explotan al máximo. Y eso se ve en la experiencia del fanático en cada partido. Yo te digo, desde comprar una entrada a nivel electrónico para un partido de las Águilas del Cibao me tomó 10 minutos. Igual con Licey, o igual con Escogido, igual con Toros del Este. Y en términos de redes sociales, creo que el trabajo puntual que está haciendo Toros del Este es impresionante, ¿no? Allá Licey quizás es lo comparable con Leones del Caracas en términos de alcance, pero en términos de contenido, el Cardenales de Lara de la Liga Dominicana es sin duda Toros del Este, que ha hecho un trabajo extraordinario. México vive una realidad distinta, ¿no? Yo creo que México está entrando en la época dorada a nivel comercial del béisbol en ambas ligas, ¿no? Y siento que ellos, dentro de las particularidades de su béisbol, ¿no? Creo que han sabido explotar muy bien los nichos de mercado en los que han tenido oportunidad de robarle espacio al fútbol.
Y nosotros, estoy seguro, a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado también, hemos burlado de los uniformes de México, 50 patrocinados, 80 parches, y la realidad es que ese formato les funcionó. Y ese formato tiene una razón de ser, que es que los grandes patrocinadores del deporte en México patrocinan el fútbol, no patrocinan el béisbol. Pero hay una cantidad enorme de patrocinantes más pequeños que no pueden tener la espalda de la camiseta o no pueden tener el pecho de la camiseta, pero pueden tener un parchecito en el hombro. Y ese modelo de dar espacio a muchísimas marcas pequeñas en muchísimos equipos, porque es otra cosa interesantísima de México, que es que muchos espacios pequeños de las camisetas son compartidos entre todos los equipos de la liga. ¿Ok? Entonces tú por una misma inversión tienes presencia en 8 equipos, en 10 equipos, ha funcionado desde el punto de vista económico y ha hecho que los equipos grandes hayan presentado nuevos estadios, nuevos escenarios de calidad prácticamente de grandes ligas. Los hemos visto en las series que se han jugado en México, pero desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las plataformas de monetización de los equipos, merchandising, campamentos ocasionales, experiencias en los estadios, dieron un salto adelante muy, muy, muy importante. Bueno, pero en cuanto a logos pequeños, me di cuenta ayer, porque en verdad no sigo tanto la NBA, o anteayer, que fue que jugaron los Lakers, que Wish es patrocinante de los Lakers en la camisa del frente. Wish es un e-commerce que apenas se creó en 2010 y que hoy por hoy sigue siendo un pequeño al lado de Amazon, al lado de Alibaba. O sea, es una compañía que tiene un revenue de 1.9 billones de dólares, grande, pero es pequeño a lo largo, a diferencia de lo que estaba pasando. Pero quería conversar, y ya para finalizar. Bien, no fue solo Miranda la que salió muy bien. No. Pero quería conversar, ya para finalizar, hablar sobre eSports. Y una de las cosas que antes de entrar en el tema, lo que aventaja a los demás deportes a el béisbol, y es el tema del tiempo. Porque el béisbol, básicamente tienes que jugar 9 innings para completar un partido. Lo que te va a tomar en jugarlo va a ser alrededor de 1 hora, hora y media, o 45 minutos, mientras que el FIFA, tú no tienes problema de jugar tiempos de 5 minutos y 5 minutos, y a lo largo del juego han entendido que esa es la mejor manera para representar los 90 minutos de juego. Lo mismo pasa con la NBA, lo mismo pasa con la NHL, y esa es la desventaja del béisbol en eSports, y por eso no es tan fuerte en ese tema, ¿no? Pero tú has podido ver cómo tanto la NBA como obviamente FIFA, siendo el juego más importante de deportes en el mundo, has podido ver cómo incluso se han creado equipos de eSports. Claro. Mira, yo creo que lo más importante para nuestra generación, que quizás todos los consideramos nativos de videojuegos, ¿ok? Menos Efraín. Menos Efraín, ok. Sí. Es Nunca me ha saber, llamado la atención. es saber que no tenemos idea de los eSports, ¿no? Yo cometí ese error y lo sigo sufriendo, porque la verdad es que es un mundo paralelo, porque es una generación, o quizás 2 por detrás de nosotros, que no solo son nativos de videojuegos, sino son nativos digitales. Entonces, hay otra comprensión sobre el concepto de distracción y el tema de práctica de un videojuego a nivel profesional. Para el béisbol, específicamente, el tema del tiempo es un issue, sin duda alguna. No solo desde el punto de vista de la práctica del deporte como deporte electrónico en línea, por la cantidad de tiempo que tienes que estar conectado, sino por el rango de atención de la mayoría de los jugadores de deportes electrónicos. Como el ejemplo que tú diste del tema FIFA es un ejemplo perfecto. Hay otro tipo de disciplinas que no están ligadas al deporte tradicional, por llamarlo de alguna manera, en que los partidos pueden ser bastante largos, ¿no? El deporte por excelencia del mundo de los deportes electrónicos es League of Legends.
y pueden ser partidas relativamente prolongadas, ¿no? El tema de Fortnite sí ya es una cosa más medida, pero en general yo siento que va más... El tema de que un partido de MLB de show te puede durar 2 horas no es lo recomendable, ¿no? Sin embargo, yo siento que el enfoque que la liga le ha tratado de dar con este torneo que se hizo de jugadores y que fuesen los jugadores que quizás son más elocuentes o que quizás tienen una personalidad un poquito más extrovertida. Y que sí juegan los jugadores, de hecho. De claro, show lo juegan los propios jugadores. Muy bueno, ¿no? Estaba Amir Garrett, creo que fue una de las figuras, ¿no? Al final. Blake Snell. Entonces, al final... Snell fue el campeón, de hecho, del torneo. Creo que ese es el enfoque correcto porque es muy difícil mantener la atención del público que sigue los deportes electrónicos por un periodo tan largo de tiempo. Yo creo que esto tuvo que ver más con un acercamiento de MLB para la gente que juega MLB The Show o RBI o el juego que sea, la plataforma que sea, que un verdadero interés en que esto se convierta en una plataforma de comunicación con la generación Z o con los millennials más jóvenes. ¿Ok? Es importante ver a MLB haciendo eso. Yo no creo que la plataforma actual de deportes electrónicos, o sea, el juego MLB The Show o el otro, o si vuelve a salir RBI que estaban diciendo, sea lo que va a dar ese vuelco para MLB y que vaya a competir con NFL, ¿no? Con Madden. Lo más Es que yo recuerdo que MVP, que era la marca de EA, que es la creadora de juegos más importantes de los Estados Unidos, del mundo, y Madden iban a la par, y de hecho, por cuestión de derechos, MVP perdió los derechos y se fue. Y Madden siguió, y ahí es donde entra MLB The Show, que solamente estaba para PlayStation. Si no tenías PlayStation no podías tenerlo. Y eso obviamente fue importante para Sony, para su consola, y por eso terminó siendo importante. Pero MVP se fue. Y hoy EA no tiene ningún juego de béisbol. Por eso se rumora que va a regresar los RBI o MVP, ¿verdad? Pero para que tengas una idea, la proporción de jugadores en línea de Madden y de MLB The Show es 100-1. Están años luz todavía. Yo creo que si EA regresa, va a haber un enfoque gamer de ese juego. Entonces, no me extrañaría ver más juegos tipo arcade que el propio juego de jugar los 9 innings. Es decir, batear el Home Run Derby o uno que está muy de moda ahorita que se llama Exact Bash, que hay unas zonas delimitadas en el estadio. Entonces, depende de dónde pegues el batazo, que sumas puntos. Yo me imagino que se va a parecer más a eso o recortar a los juegos a los momentos situacionales importantes del partido. Igual no juegas 9 innings, pero solo bateas cuando haya gente en base. O solo pichas cuando tengas la base llena, ¿no? Reducir 3, 4, 5 cuestiones puntuales durante el partido y tratar de que eso mejore un poquito la presentación. Sin embargo, pinta muy mal. Esto para el tema de los eSports pinta muy mal para el béisbol en general. Sí, al final para los gamers, y por eso Efraín deja que nosotros hablemos. Completamente. Es complicado porque incluso yo que he jugado a lo largo, o sea, he tenido desde Intellivision, Atari, hasta tengo un Play 4 y lo juego, o sea, y tengo 42 años y sigo jugando, trato de jugar todos los días. MLB The Show, este año decidí no comprarlo porque, bueno, prefería jugar FIFA y o sea, solamente compro un juego o 2 juegos al año y es FIFA y NBA o FIFA y The Show, depende, pero al final es el tiempo que te consume frente a la consola. Y eso obviamente creo que va en contra de MLB, y por eso creo que mucho se ha hablado de reducir los juegos de tiempo, incluso a nivel de la vida real, reducir los juegos de innings y buscar la manera de hacerse notar en esa plataforma que hoy, como tú dices, la generación Z y los millennials son los reyes, ¿no? Y que tienes que encontrar la manera de hacerlo, porque al final los eSports son un canal de comunicación. O sea, es una plataforma de comunicación con los públicos más jóvenes
las tasas de interacción y la cantidad de minutos de visualización de eSports con la generación Z es 3 o 4 veces superior al de las redes sociales. O sea, estás hablando de una gente, ya los millennials no veían televisión ni leían periódicos ni escuchaban radio. Bueno, perfecto, los generación Z no usan Instagram ni usan Facebook, si acaso TikTok. ¿Ok? Entonces, es importantísimo para las marcas poder tener acceso a esas plataformas y es importantísimo para los productos, en este caso el producto de béisbol, ofrecer esa plataforma para las marcas. No, vas a buscar otro deporte que sí te lo ofrezca. Por supuesto. De verdad, Mito, bueno, aquí tuvimos para todos los gustos, señor Efraín. Mito, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es que fue muy útil, lo hemos disfrutado mucho. Estamos seguros, además, que nuestra audiencia también lo va a agradecer el hecho de que te hayamos tenido acá. Fue edificante, fue esclarecedora en muchos temas, pero todos relacionados al marketing deportivo, específicamente al béisbol. La verdad que nos gustaría que pronto estés acá, es decir, en tu país, y que pronto los equipos y las ligas más importantes de nuestra nación, aún, repito, en este tipo de circunstancias en la que estamos, y por eso esa era una de nuestras preguntas, ¿qué se puede hacer tomando en cuenta la crisis en la que estamos? Por supuesto, muchos, creo que la liga en este momento está en esa situación, tratan de sobrevivir, pero como tú bien lo dijiste, la exposición, sobre todo mediática, que tiene la liga y la tradición, el arraigo que tiene el circuito en Venezuela, hace que las marcas, pocas o muchas, pero siempre tengan algo disponible para invertirlo en lo que yo considero, y muy probablemente tú lo ves así porque es difícil no verlo así, el evento más importante de la industria del entretenimiento en Venezuela. No es solamente el evento deportivo más importante, para mí es el evento de la industria del entretenimiento más trascendente que hay en el país. Total, y fíjate que, o sea, tengo ya mucho tiempo que no tengo acceso a esa data, pero por muchos años fue así. Cuando digo por muchos años es probablemente hasta el 2016, 2017, los números incluso de rating, ¿no? En televisión y los números de share de la final Caracas-Magallanes eran todavía inalcanzables para ningún otro evento, ni siquiera el Miss Venezuela. Entonces, yo coincido contigo de ese comentario que hiciste sobre la industria del entretenimiento, porque es así. De hecho, yo en los cursos siempre se los repito a los muchachos. Cuando tú estás trabajando el mercado deportivo de un equipo, compites contra todos los equipos, de todas las disciplinas, y contra todas las ofertas de entretenimiento de esa ciudad. Incluso ahora más que nunca, porque una de las cosas que ha hecho la pandemia es modificar los patrones de consumo de todos nosotros. Probablemente todos nosotros, los tres que estamos en esta llamada, teníamos un gasto mensual de $50 para el béisbol. Y eso incluía MLB TV, comprarme la gorra, ir para un partido de béisbol, perfecto. Ahora con lo que está pasando con la pandemia, ese patrón de gasto y esa cantidad de dinero que tú empleabas para tu disciplina deportiva favorita ya no es lo mismo. Entonces ahora esos $50 o la cantidad que sea compiten contra el cine, compiten contra la comida que te traen hasta la casa, el delivery, Entonces es tal cual eso que tú acabas de mencionar. Y yo siento, y lo repito, que hay oportunidades de hacer cosas en el país. Hay equipos haciendo cosas importantes en el país ahorita. Incluso sin deporte, sin juegos, sin liga, hay equipos haciendo un trabajo importante de su marca. Y eso, más temprano que tarde, les va a traer un gran rédito económico, porque cuando llegue la oportunidad de que la situación ni siquiera mejore, sino que se estabilice, van a ser los que van a estar en mejor posición para monetizar esa relación con su fanático. Gracias, Mito. Hay que recordar, Mito, que no solamente tiene una cuenta de Instagram que es @mercadeodbo, que es una agencia de mercadeo, que además tiene un podcast, que si usted quiere saber de mercadeo, al que tiene que seguir es al señor Mito Dona, @mitodona. Y de verdad agradecido, Mito, con que hayas estado con nosotros. Aquí podríamos estar
1 hora, 2 horas más hablando, porque no entramos en cuentos de todas las cosas que suceden en el momento de hacer un evento con un pelotero o con un deportista, que obviamente existen, pero queríamos hablar un poco sobre lo que está pasando con el mercadeo de MLB y las cosas que se pueden hacer mejor, y creo que cubrimos bastante. De verdad ha sido para nosotros un gran placer. No, pana, de verdad súper agradecido con ustedes. Les repito, soy súper fan del podcast y creo que para mí es una gran oportunidad de tocar este tema que no se le da mucho espacio, pero creo que hay mucha gente interesada y hay muchísima gente en el país y fuera del país, venezolanos que se están preparando, que se están formando para cuando llegue el momento ir al deporte de nuestro país y hacerlo, dar ese paso hacia adelante que es necesario desde lo comercial, desde lo deportivo y desde lo gerencial. Así que muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación.